Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando de nuevo en este espacio. Desde el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASUD, les damos nuevamente la bienvenida a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias de la Cátedra de Democracia y Ciudadanía, versión número 34, correspondiente al semestre 2022-1, y la cual para este semestre tiene como enfoque las migraciones, historia, nociones y dinámicas. Queremos, como es debido, a invitarlos, como siempre, a que participen en este espacio desde la crítica, desde la reflexión en torno a este tema que nos convoca el día de hoy, reiterando, como siempre, que todas estas coyunturas, todos estos temas se enfocan también y hacen parte de las múltiples manifestaciones que por años han estado en pugna por los movimientos y grupos sociales en el país y también en nuestro continente. Luego de esta apertura al espacio, quiero darle la palabra a mi compañero Vladimir Daza, investigador en el IPASUD. Muy buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Estefanía. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta cuarta sesión de la Cátedra de Democracia y Ciudadanía en su versión 34 para el semestre 2022-1. Recuerden que esta cátedra es un espacio de encuentro para el abordaje de diversos temas de interés general y fundamentales en la consolidación de la paz, en donde la comunidad académica de nuestra universidad puede conocer diversos desarrollos investigativos y teóricos, así como prácticos analizados desde múltiples disciplinas y líneas del conocimiento. En el caso de este semestre, ya en esta cuarta sesión, pues seguimos abordando el tema de las migraciones como un fenómeno que tiene una amplia relevancia tanto desde su análisis académico como desde sus comportamientos y sus múltiples formas de asumir que se dan por parte de los estados frente al fenómeno migratorio y cómo también las sociedades y economías se van transformando y acomodando a estos procesos, que miles de personas, pues tanto nacionales como extranjeros, experimentan de forma directa o indirecta, de manera interna o externa, y dentro o fuera de nuestro país. Entonces, es por esto que la conferencia de hoy se titula Migración procedente de Venezuela en Colombia, retos y oportunidades. Recuerden, pues también esta es una invitación, recuerden que este es un espacio de interacción. La cátedra es para que ustedes como docentes, como estudiantes, como seguidores del IPASUD, pues se puedan vincular de una manera, eh, digamos, a este espacio de interacción con intercambio de saberes. Entonces les invitamos a los aquí presentes para que hagan sus preguntas durante la intervención de nuestra invitada de hoy y vía Facebook para que nos dejen preguntas, aportes, opiniones en la caja de comentarios de la transmisión. Recuerden que nosotros las estaremos leyendo y esperamos pues tener una comunicación directa con ustedes de forma permanente. Entonces la invitación, por favor aprovechemos a cada una de estas personas expertas que nos han acompañado y que hoy también nos acompaña una invitada muy especial para que formulemos vía Facebook todas estas preguntas que tengamos o dudas que tengamos frente a los temas. Entonces, recuerden que la metodología un poco de este espacio es darle paso, después de presentar a nuestra invitada, darle paso para su presentación y ella va pues de corrido con su tema y al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas leyendo todos los comentarios y las preguntas que ustedes nos puedan hacer en este espacio vía Facebook. Entonces, antes que nada, pues lo más importante, conozcamos a la invitada del día de hoy. Estefanía, por favor, cuéntanos quién nos acompaña en esta sesión de la cátedra. Claro que sí, Vlado. Bueno, yo les cuento que para esta sesión nos acompaña la profesora Mairene Tobón. Ella es licenciada en Educación, mención Ciencia y Tecnología en la Universidad de Zulia, Venezuela, diplomada en Docencia para la Educación Universitaria de la misma universidad. También es
Tiene una maestría en informática educativa de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Venezuela, doctorada en Ciencias Mención Gerencia, también de la misma Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Venezuela. Es docente investigadora a nivel de pregrado y posgrado en el área de migraciones internacionales, políticas públicas y desarrollo, así como en áreas de investigación científica, tallerista también nacional e internacional y consultora internacional en asuntos migratorios. Es investigadora del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander. Así que bueno, bienvenida profesora Mairene, un placer tenerla en esta ocasión en la Cátedra de Democracia y Ciudadanía para este semestre. Y bueno, gracias por acompañarnos y adelante con tu presentación. Hola, hola, muchas gracias a todas y a todos por esta amable invitación, a Vladimir, Estefanía, Ana María y a todos los que hicieron posible que tuviéramos este agradable espacio. Yo con mucha generosidad y también con mucho cariño he preparado algunos elementos más bien para fomentar quizás la discusión, para que conversemos, de hecho para dejar algunas inquietudes al respecto y que quizás en el marco de la cátedra podamos dialogar. Me gustaría comenzar con música. Antes de contarles un poquito, entonces les pediría al equipo que por favor iniciemos con esta canción de Jorge Drexler, En Movimiento se llama. Espero la disfruten. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. De todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío
Siempre miramos el río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, Déjalo quieto. Así es. Bueno, yo les traje esa canción porque nos habla de algo muy particular, no solo del sentido de la migración per se que aparece y persiste en la canción, sino de los elementos que están alrededor del movimiento, ¿no? En primer lugar, el hecho de que nosotros consideramos que para migrar debemos tener una serie de condiciones mínimas que nos planteamos que son indispensables para poder desarrollar un proceso migratorio. ¿Ok? Y esto en la canción es significado, es representado, por ejemplo, en el calzado. Cuando nosotros pensamos en un maratonista, como es el caso de Lorena, la protagonista de este video, no nos imaginamos que un maratonista lo va a hacer en el tipo de zapatillas que ella lo hace. Y esto para decir que una persona que se encuentra suficientemente motivada o en una circunstancia de necesidad en la que debe moverse, sí o sí va a buscar las formas de desarrollar ese movimiento, ¿ok? Entonces, perdonen, entonces no hay forma, no hay situación que sea que impida que un movimiento se desarrolle cuando las personas se ven obligadas a migrar. Entonces, nosotros lo que buscamos es, dentro de un proceso migratorio, que en principio debemos entenderlo como una característica humana que está históricamente asociada a nuestra vida, que no es un fenómeno como si fuera algo sobrenatural, ¿no? Por el contrario, nos ha acompañado siempre y que es sumamente relevante para el desarrollo de diversas áreas del ser y de la cultura. Entonces, en ese sentido, como ya el equipo me adelantó que han desarrollado algunos elementos conceptuales alrededor de la migración, entonces yo me permito retomar algunos de esos elementos y traer otros a esta discusión en el marco de la migración venezolana en Colombia. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver eh, la presentación? Sí, profe, ahí vemos la presentación. Perfecto. Entonces, la agenda que les hemos traído el día de hoy es, en primer lugar, pues hablaremos de la migración proveniente de Venezuela, un poco las características muy generales, cómo ha sido la respuesta de Colombia frente a la migración y cuáles son esos retos y oportunidades que nosotros hemos identificado durante los años que venimos estudiando la migración. De hecho, cuando hacen mi presentación, y esto es un paréntesis, casi siempre mi presentación donde leen mi perfil y cuál ha sido mi área de formación particular, yo misma
cuando la estoy escuchando, siempre me hago la pregunta. Alguien tiene que estar diciendo que hace una doctora en ciencias, mención gerencia, estudiando temas migratorios. Pues yo, la respuesta es que, en primer lugar, pertenezco a las ciencias sociales, por supuesto, que es mi área de formación de base, y además porque yo soy colombiana retornada, es decir, pertenezco a esta ola migratoria proveniente de Venezuela. Mis padres migraron a Venezuela en los años 60 y ahora retornamos como segunda generación de migrantes. En este caso, migró con mis hijos además. Entonces, eso en el año 2017, cuando, cuando sucede, pues aquí el tema de la migración todavía, de la migración proveniente de Venezuela no era tan estudiada, y particularmente en Santander, donde me encuentro actualmente, pues hubo unas desafortunadas declaraciones de quien era en ese entonces el alcalde de la ciudad, refiriéndose hacia la población venezolana. Y, y yo lo entendí como es que nos falta desde la academia poder brindar aportes que nos ayuden a comprender qué es lo que sucede con la migración venezolana. Y por eso esta primera pregunta: ¿y qué es para usted migrar? La migración ya lo vimos en términos conceptuales. Esto es una tabla dinámica. Los invito y las invito a cada una de ustedes a leer ese código QR. Toman en pantalla el código QR y vamos a responder en 3 palabras. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la migración? ¿Qué es? Yo les voy a contar algunas palabras que me han dicho estudiantes, profesores, actores políticos, cuando nosotros les preguntamos qué es la migración. Nos han dicho que es una invasión, nos han dicho que es un movimiento, nos han dicho que es una oportunidad. Entonces, antes de avanzar en la presentación, me gustaría saber qué es para ustedes la migración. Ok, vemos como en pantalla ya vamos teniendo algunas respuestas. Derecho, en esta nube de palabras, se pone un poquito más grande gracias a las personas que están participando en este momento. Es dinamismo, es distancia, es encuentro, es también xenofobia, es desencuentro, es tristeza, es movilidad. Y pues migración, lo primero que tenemos que decir es que es un derecho humano. Migrar es un derecho. Todas y todos tenemos el derecho a poder circular libremente y a elegir el lugar de residencia en un territorio diferente al lugar donde nosotros nacimos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros, cuando decidimos voluntario forzosamente ir hacia un país distinto al nuestro, nosotros estamos ejerciendo un derecho que es el derecho a migrar. Y el derecho a migrar se divide también, tiene una división. No solamente tenemos derecho a migrar, sino que también tenemos derecho a retornar. Y estos dos conceptos son sumamente importantes cuando nosotros tratamos de entender de qué se está hablando en los procesos migratorios. Entonces, si bien, como decimos, la migración es un derecho, también los estados, en su autonomía, tienen la potestad de decidir cuáles son los requisitos que puede o que debe cumplir una persona extranjera para ingresar, permanecer o transitar en territorio nacional. Y este, por supuesto, es un principio de soberanía.
lo cual es sumamente importante porque en un ejemplo muy coloquial, pues imaginemos que nosotros simplemente abrimos las puertas de nuestra casa y hay personas constantemente circulando, entrando, saliendo. Yo no sé quiénes entran, no sé quiénes salen, no sé cuáles son las características, no sé hacia dónde van, cuáles son sus motivaciones. Y esto, pues, es justamente complejo. Por eso nosotros hablamos de gestión migratoria y de mecanismos de regularización migratoria. Como cada país tiene en su ejercicio soberano la potestad de decidir cuáles son los requisitos que un ciudadano extranjero debe cumplir, entonces eso implica necesariamente un conjunto de normas para poder regular esa estancia, permanencia o tránsito de las personas. El mismo caso sucede en el retorno. ¿Y por qué este concepto de retorno también entra a migrar en este derecho a migrar y por qué se los traigo acá? Porque nosotros como colombianos tenemos mucha experiencia de migración durante estos años del conflicto armado o de la migración forzada el desplazamiento forzado que ha generado el conflicto armado. Entonces, lo que pareciera, en lo que nosotros hemos encontrado cada vez que estudiamos población colombo-venezolana o colombiana retornada, es que al compartir características de población migrante, es decir, de personas que han estado por mucho tiempo fuera del país, eso supone unos retos cuando deciden retornar a su país de origen, ¿ok? Y nosotros debemos cuidar cuando investigamos y cuando gestionamos esta migración de retorno, que nuestro connacional no se sienta también un extranjero, ¿ok? Pero bueno, avancemos un poco en esta primera parte o en estas primeras generalidades. Como decíamos, la migración, y como ya lo estudiaron, pues habla de un cambio de residencia, tiene unas características sumamente complejas, multidimensionales, que que han impedido que nosotros reconozcamos un único y específico concepto de la migración. De hecho, hay muchos, sin embargo, hay una concertación acerca de que el cambio de residencia con más o menos cierta permanencia en ese otro lugar, pues se considera una migración. Luego lo vamos a ver, que es el concepto de la OIM y que seguramente ustedes estudiaron. Aquí con estas imágenes lo que trato de decirles es, la inmigración es indetenible. No hay valla, no hay mar, no hay frontera que sea capaz de impedir que una persona que tenga la motivación o la necesidad de emigrar, lo haga. Así su vida corra peligro. Y de esto nosotros tenemos digamos, experiencia, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. En líneas generales hay dos conceptos muy asociados a la migración, como les decía acá, pues este concepto de la OIM que ha ido trascendiendo en el tiempo, pero que el que se sostiene es que este es como concepto mayormente aceptado, es el movimiento de personas fuera de su residencia habitual, ya sea de una frontera internacional o dentro de su país. Y aquí entra otra categoría de la migración, que es la migración interna y que ya muy posteriormente se ha empezado a hablar es de desplazamiento interno y en el cual nosotros tenemos una amplia experiencia. Pero la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, concluye diciendo que abarca todo movimiento de personas independientemente de su tamaño, composición o causa. Y aquí entonces hay dos procesos. Las personas nacionales que se deciden asentar en un país distinto a donde son nacionales, que sería la inmigración, y la inmigración, que es entonces cuando extranjeros vienen a establecerse a otro país.
Pero hablemos de cuáles pueden ser causas de la migración y cuáles pueden ser consecuencias, tanto en los lugares de destino como en los lugares de origen. La migración tiene un carácter de voluntariedad muy marcado. Normalmente cuando nosotros nos referimos a una persona migrante, nos estamos refiriendo a una persona que voluntariamente decidió cambiar de residencia habitual, ya sea, y ojo, incluso dentro del mismo territorio nacional. Y esto es más visible cuando vemos, por ejemplo, personas que se mudan de zonas rurales hacia zonas más urbanas, ¿ok? Eso también es migración y es una migración interna distinta al desplazamiento forzado del cual les había hablado un poquito anteriormente. Entonces, ¿por qué las personas migran? Las personas migran principalmente por catástrofes naturales, por crisis humanitarias, por conflictos bélicos, políticos, económicos o socioculturales. Luego vamos a ver algunas teorías migratorias que intentan explicar cuándo estas causas pueden profundizarse o no. Pero, ¿por qué son importantes estas causas? Porque estas causas tienen consecuencias directas en el lugar de donde se origina la migración y donde se produce o el lugar de llegada o en las comunidades de acogida. Entonces, independientemente de las causas, cuando la magnitud de la migración es muy alta, puede entonces sufrir en ambos lugares, como les decía, cambios demográficos importantes. Y aquí voy directamente al caso venezolano. La población migrante venezolana se caracteriza por ser principalmente joven, es decir, se considera que la población, y de hecho el DANE ya ha hecho en el último informe lo ratificaba, la población se encuentra entre 18 y 45 años, es el rango de edad de la mayoría, siendo la media de edad 38 años. Esto dependiendo del departamento. En otros incluso la media está por debajo de los 30 años. Eso significa para Venezuela que la mayoría de la población joven, la mayoría de la población que migra es población joven. Es decir, que pierde mano de obra calificada o mano de obra que puede llegar a emplearse de una manera muy acelerada y que puede tener y que de seguro está teniendo ya en este momento afectaciones sumamente importantes en determinadas industrias. Además, está hablando, y ya algunos estudios empiezan a decirnos cómo la población venezolana empieza a envejecer más y la tasa de natalidad, por el contrario, empieza a bajar. Esto todavía tiene que pasar una cantidad de años lo suficientemente prolongado, un tiempo suficientemente prolongado para que nosotros empecemos a mirar con un poco más de detenimiento cuáles van a ser y son los impactos que ha tenido en Venezuela y en los lugares que llega. Pero estos no son solamente las consecuencias que nosotros podemos mirar. Podemos ver cómo incluso el arraigo cultural es un elemento que va perdiendo la población y que incluso empieza a desdibujar ciertas dinámicas tanto dentro de la población para las personas que se quedan como las que están migrando. Y cómo hay una movilidad social en ambos lugares, tanto en origen como en destino. Como les decía, las teorías migratorias intentan explicar por qué las personas se mueven. Y por supuesto, hay una amplia variedad
de teorías que nos intentan decir cuáles son las principales causas y además consecuencias y cómo se desarrolla el proceso y cuáles son los elementos que incluso los gobiernos deben tomar en cuenta para poder generar políticas públicas que les permitan gestionar adecuadamente los movimientos masivos de personas. Ahora bien, hay una teoría que es sumamente importante y que yo se las quise traer acá, eh, porque, porque pareciera que todas las personas que migran tienen una sola motivación y es económica. Cuando nosotros hablamos de la migración proveniente de Venezuela, normalmente decimos, no, es que están buscando mejores condiciones de vida. Cuando hablamos de migración colombiana, están buscando mejores condiciones de vida en Estados Unidos, en España, y ya vamos a ver cuáles son nuestros otros países de destino, que esos son los principales. Pero no necesariamente esto es así. La teoría de los factores efectivamente explica que hay una serie de elementos o una serie de inequidades que hace que una persona se sienta más motivada a salir de un determinado país y que las condiciones en las que las condiciones socioeconómicas del país donde está intentando migrar tiene que resultan atrayentes. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, decir, bueno, yo estoy en Colombia y además estoy en un departamento como La Guajira y a mí me interesaría irme a Nicaragua, por ejemplo. Es decir, no hay o hay muy pocas probabilidades que Nicaragua sea un país atrayente para una persona que quiera iniciar un proceso migratorio. Y además, si yo estoy en mi lugar de origen, en unas condiciones que de acuerdo a las dinámicas territoriales hace que yo tenga unas necesidades particulares, entonces yo voy a intentar cubrir esas necesidades que no son únicamente económicas en este otro país. ¿Ok? Entonces, esta teoría de los factores se enfoca en cuáles son esos elementos que expulsan a una población y cuáles son los atrayentes en el país de destino. Estas teorías, igual que viene incluso de la neoclásica, que es una teoría económica que intenta explicar las migraciones justamente desde el costo-beneficio que tiene que una persona se vaya de un lugar a otro. Deja por fuera otros elementos que hacen y motivan a que una persona tome la decisión de migrar. Entonces, no toda persona que desea mejorar sus condiciones de vida está migrando por razones económicas. Es que las motivaciones para migrar puede ser, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, una crisis humanitaria. Entonces, ese elemento de crisis hace que yo empiece a tener unas características particulares que ya no son de una persona que voluntariamente salí del país, sino que estas condiciones me obligaron porque mi vida corría peligro. Hago una pausa. No toda persona que sale del país de origen es un migrante. Algunas personas son personas con necesidad de protección internacional y buscan refugio en otros países justamente para garantizar estas condiciones que su país ya no puede dar o que por razones políticas, ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son esas razones que obligan a una persona a buscar protección internacional fuera del ámbito de su espacio territorial. ¿Ok? Todo esto para decirle que entonces es muy importante que nosotros distingamos entre las categorías de migración voluntaria y aquellas migraciones forzadas que puedan estarse generando en los territorios. ¿Ok?
Entonces, bueno, cuando nosotros pensamos en una persona que tiene que salir de su país o que sale de su país, nosotros decimos, bueno, la siguiente tarea que tiene que hacer una persona migrante es integrarse al lugar de él. Y pareciera que esa integración es como un switch en automático que ocurre casi inmediatamente cuando yo sello el pasaporte en ese lugar a ese lugar donde yo he tomado la decisión de ir o donde he llegado. ¿Vale? Pero resulta que cuando nosotros miramos cuáles son las implicaciones de la migración en el proyecto de vida de una persona y cómo esto influye en ese proceso de integración, nos damos cuenta que normalmente cuando se gestionan las migraciones pasamos de generar respuestas o proyectos o procesos desde este primer momento, que es el acto de migrar, es decir, cuando tenemos a la persona en territorio colombiano, y luego lo que nosotros esperamos, y cuando me refiero a nosotros es a todos los tomadores de decisiones o personas que estamos, que incluso investigamos o tenemos algún tipo de actividad relacionada con la gestión migratoria o la respuesta migratoria, nosotros lo que esperamos es que suceda inmediatamente una integración. Es que esta persona debe integrarse. Y resulta que la migración tiene unos procesos muy particulares que incluso no son ni lineales ni automáticos y tampoco son totalmente conducentes a esta integración. La teoría lo que nos dice es que en primer lugar, cuando una persona que voluntariamente toma la decisión de emigrar, la primera fase de ese proceso migratorio es la preparación. ¿Y qué es la preparación? Implica todo el proceso de investigación que hace la persona migrante sobre el lugar donde está, sobre el lugar de destino. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A cuáles son los requisitos de viaje, si necesito o no visa, si yo tengo una profesión en particular, cuáles son los requisitos que debo cumplir para ejercer la profesión en ese país de destino, a qué lugar voy a llegar, tengo una red de apoyo que pueda facilitarme instalarme en ese lugar, o por el contrario, debo empezar desde cero porque no conozco a nadie. Y entonces ahí entran las teorías migratorias a decir, bueno, si yo tengo una red de apoyo, sea que ya una persona de mi mismo núcleo familiar migró antes que yo, o que conozco a alguien de mi propio barrio o de mi propia comunidad o de mi familia, ya ha migrado a ese lugar, eso hace que más probable que una persona tome la decisión de migrar a ese lugar. Entonces, una vez que ya se ha cumplido esa etapa, es decir, incluso en la revisión de cuánto me costaría viajar, sostenerme en ese país mientras no tengo empleo y además preparar toda la documentación que yo requiero para poder desarrollar mi viaje. Y luego, entonces, allí sí hablamos del acto de emigrar. Es decir, entonces ya yo me planteo cuál voy a llegar a pie, voy a llegar en bus, voy a llegar en avión, en chalana, en barco, cuál va a ser el medio y cuál va a ser el lugar donde yo llego. Una vez que ya estoy en mi nuevo lugar de destino, asumiendo que pasé por la revisión de la autoridad migratoria y me permitieron el ingreso, ¿no? Si es en el caso de un país que no necesito visa, entonces empieza la fase de asentamiento. Y aquí, en esta fase, ya ha pasado un tiempo desde ese acto migratorio y yo empiezo a notar aquellos cambios tanto en la forma o costumbres de la persona y en el ambiente que le rodea y que le ayudan, por ejemplo,
a conseguir de mejor manera o a permanecer de mejor manera en el lugar, en ese lugar al que ha decidido migrar. Nos estamos refiriendo a cosas como que empiezo a adoptar códigos de lenguaje que son sumamente importantes para poder disminuir las brechas que se presentan entre población migrante y la población de acogida. Yo empiezo a adoptar nuevos modismos porque incluso es la manera para conectar con esta población que me está recibiendo. Y esto es sumamente importante porque es el primer paso desde la comunicación o desde la semántica para poder empezar a dejar de ser percibido como un extranjero, ¿ok? O como un intruso, dicen algunos autores. Entonces, una vez que ya la persona empieza, sin olvidar sus propias costumbres, ¿ok? Empieza a afrontar que está en un nuevo lugar, que hay otras costumbres, que son distintas, que no necesariamente las tienes que adoptar, pero que empieza a ser propias eh, algunas de ellas, y que incluso hablamos de elementos como que asume que es muy probable que no regrese a ese lugar de donde originalmente salió y empieza o está asumiendo su duelo migratorio. Entonces empieza la siguiente fase, que es la adaptación. Entonces aquí sí empieza a sincronizarse con esta comunidad receptora a partir de cómo está enfrentando todos esos elementos que se consideran estresores en las dinámicas sociales entre migrantes y comunidades de acogida. Este proceso, como les decía, no es lineal y no es absoluto. Es posible que muchas personas solamente lleguen hasta esta fase. Si conozcan las costumbres, conozcan los códigos, entiendan cómo funciona incluso las dinámicas sociales, pero decidan no aceptarlas. Entonces, ¿qué sucede? Que para pasar a este siguiente proceso que es la integración, esa incorporación de costumbres, valores y principios de la sociedad destino, generan una brecha importante para poder lograr esa integración. Eso por un lado. Y por otro lado, debemos decir que la integración no es un proceso, aunque así está concebido por la sociedad, pero que nosotros estamos trayendo esto sobre la mesa, que la integración no es un proceso que es únicamente responsabilidad de la persona que está migrando. La integración, para yo poderme integrar, yo necesito una sociedad acogida o una comunidad acogida que también tenga unas condiciones ideales o unas condiciones mínimas que permita una apertura a esta población. Y aquí entran un montón de conceptos que han sido importantes, por ejemplo, en la relación entre la migración venezolana o proveniente de Venezuela hacia Colombia, y tiene que ver con la relación histórica que ha existido entre ambos países, incluso las comunidades binacionales que están asentadas alrededor de los 2.200 kilómetros de frontera y digamos un montón de elementos que vamos a ir abordando hasta más adelante. Pero lo que quería decirles es que cuando nosotros hablamos de la integración de la población migrante independientemente del país, uno, tenemos que pensar en que no es un proceso automático, dos, y que tiene una corresponsabilidad de varios actores que deben ser tomados en cuenta cuando analizamos el fenómeno. Cuando hablamos de migración es común escuchar la palabra el fenómeno de la migración, como si esto fuera, es decir, nunca hemos tenido tanta migración como en este momento. La realidad es que no, lo que nos muestran la cifra es que sí, efectivamente hemos tenido un aumento en la migración, pero también un aumento en la población, en la población mundial. Y los últimos 20 años, más o menos, la población migrante alrededor del mundo ha permanecido alrededor del 3,4% de la población. Entonces, el tal fenómeno de la migración, en realidad lo que estamos viendo es que países que no eran originalmente
digamos, objeto de migraciones, o en este caso hablemos muy puntualmente de la migración venezolana, un país como Venezuela que no había sido originalmente un país acostumbrado a expulsar migrantes, ahora lo es. ¿Ok? Y en algunos casos, teóricos de las migraciones ya nos están hablando sobre que en realidad cuando hablamos de crisis migratoria, hay también un ejercicio de poder muy importante en el que es una crisis cuando los que migramos somos los del sur hacia el sur. Pero cuando estas migraciones vienen de norte a sur, es un flujo migratorio. O cuando han venido de Europa a Latinoamérica, es un flujo migratorio, pero no se habla de crisis migratoria, excepto casos muy concretos como el de Siria, ¿no? Que hay un conflicto bélico alrededor de esto y un movimiento muy masivo. Esta imagen que está acá lo que nos muestra es que el mundo está compuesto por migrantes alrededor del mundo, no estamos repartidos por el mundo. Y como les decía al inicio, esto es un proceso totalmente natural. Y así lo tenemos que ver. No obstante, nosotros apuntamos a que la migración o este movimiento de personas también debe ir orientado al desarrollo humano y de las naciones. Entonces, en 2018 se firma el Pacto Mundial de las Migraciones por una migración segura, ordenada y regular. Y esto es importante porque cuando nosotros empezamos a ver a la migración como una migración orientada hacia el desarrollo, entonces nosotros podemos entender un poco más cuáles son las oportunidades que tiene para los países que reciben población migrante estos flujos migratorios. En primer lugar, nosotros lo que podríamos analizar es que la migración como derecho humano del cual hemos conversado, está orientado también al crecimiento de la cultura y de la sociedad de los lugares de origen. Entonces, en la medida en que nosotros podamos reducir las desigualdades y podamos eliminar la inequidad de acceso o más que de acceso, que es uno de los elementos de derecho de las personas, entonces nosotros podemos mirar a la migración como una migración que apunta al desarrollo. ¿Ok? Todavía fíjense que vamos en la generalidad, ¿vale? Entonces, como les decía, para algunos, y esto es importante, los objetivos de desarrollo, cómo se alinea la migración ordenada, segura y regular con los objetivos de desarrollo, porque es que no todos migran voluntariamente. Huir en algunos casos, es la única alternativa que tiene una persona para salvaguardar su vida. Por tal razón, los estados están llamados a garantizar y proteger a estas personas cuya vida corre peligro en el país de origen. Y alrededor del mundo, más de 79 millones de personas han tenido que buscar refugio en un país diferente al donde son nacionales. Esto es un reto tanto para las personas migrantes o en este caso para las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, como para los países que la reciben. Identificar quién es un migrante y quién es una persona con necesidades de protección internacional es un reto muy particular que tienen los estados. La migración, el Pacto Mundial de las Migraciones lo que busca es, en la medida en que una persona pueda migrar o establecerse en un país distinto al suyo, en condiciones de regularidad, puede disminuir los riesgos que implica para su vida establecerse en ese otro país. Entonces, en ese sentido, nosotros llegamos a un momento histórico muy crucial que es la migración proveniente de Venezuela. Por favor, ¿alguien me confirma
que vamos bien con el tiempo y con el Sí, ritmo. profe. Sí, dale, tranquila, que ahí vamos bien. Am, vale. Ok, entonces, lo primero que nos preguntamos cuando hablamos de la migración venezolana es cuánto es. ¿Cuántos de verdad son las personas que están migrando? Fíjese, el último informe que proporciona la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela, que se conoce como R4V, digamos, una de las instancias que agrupa o que brinda una respuesta a través del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos que se instala en el país con motivo de la migración venezolana en particular, es alrededor del mundo se estima que más de 6 millones de personas han salido de Venezuela. Y cuando nos referimos siempre a población proveniente de Venezuela, nos referimos a personas que no necesariamente son exclusivamente de nacionalidad venezolana. Estamos hablando también, en el caso que nos compete el día de hoy, de colombianos, ¿ok? O de colombo venezolano, ¿vale? Y esto es sumamente relevante porque esta población casi siempre queda invisibilizada. Entonces, Venezuela tiene alrededor de 30 millones de personas y se estima que 6 millones de personas han salido de ese país. Casi 5 millones se ha establecido en países de América Latina y el Caribe. Y solo en Colombia, hasta enero de 2022, se estimaba que había 1.4 millones, 1.84, hay 840.000 migrantes venezolanos, ¿ok? Es decir, cuando nosotros decimos que Colombia es el principal país receptor de población migrante venezolana, no lo estamos contando en dimensión poquita, chiquita, es que son unos cuantos. No, señora, es que estamos viendo que casi la mitad de la población venezolana que se encuentra en América Latina y el Caribe se ha residenciado en Colombia. ¿Ok? Desde las teorías migratorias, esto tiene una explicación eh, económica, digamos. Quienes migran, mientras más cerca migro yo de mi país de origen, es mucho más probable que yo pueda retornar. Uno, esa es una de las hipótesis que hay alrededor de la migración cuando sucede al país fronterizo más cercano. Dos, cuenta con menos capacidad económica para poder hacer el proceso migratorio. Es decir, quien migra a Chile, por ejemplo, tiene mucha más capacidad económica que en muchos casos que la persona que migra a Colombia, porque efectivamente necesitará más recursos económicos para instalarse, hacer el viaje hasta Chile y además establecerse en un país como Chile, igual en Estados Unidos, quienes se van a Estados Unidos. Entonces, esto significa un reto para Colombia como principal país receptor. Pero además no es la única situación que llama la atención. La ciudad de Lima, por ejemplo, en Perú, es la ciudad, solo en Lima se estima que hay 1 millón de venezolanos. Imagínense lo que significa para una ciudad como Lima tener 1 millón de venezolanos. Es decir, los retos de dimensionar la cantidad de personas que se desplazan a un lugar en particular, imagínense cuáles son las consecuencias demográficas, por ejemplo, que están teniendo estos países receptores, o las económicas o las sociales. Pero ¿por qué las personas salen desde Venezuela? La principal razón por la cual los venezolanos y las venezolanas y las personas
que han vivido en Venezuela de otras nacionalidades han decidido salir o retornar a sus países de origen, tienen origen en la crisis económica que desencadena principalmente en el año de 2013 con la llegada de Nicolás Maduro al poder. Entonces, esa crisis económica, ojo que es una crisis que en realidad ya venía, había un deterioro generalizado en la economía, pero que tiene su punto álgido entre 2013 y 2014, pues hace que las personas migren, ¿no? Además de las persecuciones políticas, todo un conjunto de situaciones sociales que obligaron a las personas a salir y eh, muchas personas se sintieron atraídas a Colombia considerando que nosotros compartimos una extensión fronteriza bastante amplia. Por lo tanto, la principal barrera que tienen los venezolanos para migrar a cualquier otro país es más fácilmente, digamos, mm, superada, que es la de poder tener un documento de viaje como el pasaporte. El sistema de identificación y extranjería en Venezuela está sumamente deteriorado y un pasaporte venezolano puede costar hasta $3.000, ¿ok? $3.000, no escucharon mal. Oficialmente cuesta alrededor de unos 600 o $700, esto por el control cambiario. Por supuesto, el sistema es muy ineficiente y las personas tienen que acudir a gestores para poder acceder al pasaporte. Y un pasaporte puede costar a través de estas gestorías $3.000. El salario mínimo en Venezuela no llega a ser de $30 al mes. Entonces, imagínense cuánto tiempo tiene que esperar una persona o tendría que esperar una persona para poder acceder a un pasaporte, ¿ok? Si gana el salario mínimo. Entonces, si yo no tengo pasaporte, ¿ok? No, difícilmente podría llegar a Chile. Pero a Colombia, con sus 2.219 kilómetros de frontera y más de 500 trochas o pasos fronterizos no autorizados, entonces que manejan en muchos casos redes de trata de personas y otras organizaciones al margen de la ley, yo puedo pagar alrededor de $10 y puedo pasar la frontera sin necesidad de obtener este documento de viaje. Entonces, evidentemente, quien no tenga la posibilidad de poder adquirir un pasaporte, no tenga otra nacionalidad, la vía, digamos, más expedita para poder salir del país y garantizar su vida, el acceso a la salud y a otras, digamos, y a otros derechos mínimos, por supuesto, es pasar a un país como Colombia. Entonces, ¿qué es lo que detona esta migración? Pues este conjunto de situaciones que tienen origen en Venezuela y en el sistema político que está instaurado en este momento. Recientemente el gobierno colombiano ha publicado nuevamente cuál ha sido la evolución histórica de la migración en Venezuela, desde Venezuela, y yo se las quise traer acá. Fíjense que en 2014, justo cuando llega Maduro y cuando empieza a sentirse quizás los embates más profundos de la crisis venezolana, todavía en la migración que el gobierno colombiano podía identificar, pues era muy baja. Incluso hasta el 2016 el registro era de 54 migrantes venezolanos. Ojo, pero es que de 54 migrantes venezolanos habían 540.000 migrantes colombianos. Entonces,
venezolanos. Ahora bien, ¿quiénes eran estos migrantes? Estos migrantes principalmente eran personas con capacidad económica para poder, uno, solicitar una visa, para poder hacer proceso de reunificación familiar o porque tenían algunas empresas y venían a establecerse aquí. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero luego, a partir de 2017, nosotros empezamos a ver cómo se dispara altamente la migración venezolana y empezamos incluso a ver el fenómeno de los caminantes. Y son aquellas personas que en vista de que no contaban con recursos económicos para poder emprender su proceso migratorio como cualquiera de nosotros lo haríamos, comprando un tiquete, haciendo las indagaciones en el lugar hacia donde nos dirigimos y desarrollando la ruta migratoria que hemos establecido en ese proceso de migración, simplemente decidieron tomar sus pertenencias o lo mínimo de sus pertenencias y llegar hasta Colombia u otros países del sur caminando. ¿Ok? Esto es un fenómeno que no se había visto y que salen caminando desde Venezuela, no solamente que atraviesan Colombia. Entonces, esto nos lleva a ver cómo hasta el año pasado, hasta 2021, más de 1.800.000 venezolanos se encontraban en el país. Cabe destacar que el primer reto que ha tenido el gobierno nacional ha sido poder caracterizar y realmente contabilizar cuántas personas se mantenían en el territorio. Estas cifras que ustedes están viendo aquí son estimadas. ¿Y por qué razón son estimadas? Porque para poder determinar cuántas personas hay de nacionalidad extranjera, ellas tendrían que haber pasado por un punto de control fronterizo o tener un sistema de información lo suficientemente robusto para poder decir es que están entrando y saliendo, van, vienen, pero eso en un flujo migratorio como el proveniente de Venezuela ha sido imposible y quienes han tenido la oportunidad de pasar la frontera colombo-venezolana saben, por la vía terrestre, saben que es sumamente flexible, es decir, en la frontera no va a haber alguien que te detenga, como en el caso de Estados Unidos. Es que no hay una valla que a ti alguien te detenga y te diga, oiga, muéstreme, sélleme. No, usted tiene que voluntariamente pasar por un punto de control fronterizo, sellar su pasaporte y regresar al puente. Ese es el caso del puente Simón Bolívar en Cúcuta. Pero si vamos a Arauca o vamos a La Guajira, nadie te va a detener. Realmente es un paso muy laxo, con algunas diferencias y hay unas especificidades que tienen las dinámicas fronterizas que, bueno, podríamos estar aquí otra tarde hablando de eso. Pero bueno, lo que quería decirle es que esta migración esta migración que nosotros hemos visto en los últimos 3 o 4 años, en realidad no ha sido la única que ha tenido Colombia desde Venezuela. Lo que pasa es que por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran, las limitaciones, digamos, para acceder a documentos de viaje y en las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, pues justamente son las que demandan más necesidad de apoyo del Estado y por tanto son quienes han ejercido más presión para el acceso a derechos en todo el país. ¿Ok? Pero las primeras migraciones, por supuesto, fue las de los inversionistas y empleados petroleros que no tuvieron ningún inconveniente cuando llega Chávez al poder o se instala Chávez en el poder en 1999. Ellos deciden migrar a diversos países. Por supuesto, la industria petrolera colombiana fue un lugar atractivo para esta población y no tuvo problemas para incorporarse a la sociedad. Y luego tuvimos una segunda oleada de profesionales o mano de obra calificada, luego una tercera más cercana al 2016 y luego de la lamentable situación que vivieron miles de compatriotas colombianos en la frontera
venezolana con la expulsión arbitraria de una zona de, de, de un asentamiento en particular que era de población colombiana, que se había radicado en Venezuela. Entonces, a partir, digamos, de 2015 y que originó el cierre de la frontera, pues nosotros tuvimos un retorno, en este caso sería una migración de retorno masiva. Entonces, luego en 2000, a partir de 2016 y 2017, sí tuvimos o tenemos a las personas con mayores necesidades de protección internacional, o las personas que han migrado no voluntariamente o por razones exclusivamente económicas, sino más bien para preservar su vida y en busca de garantías justamente a esos derechos fundamentales que han sido vulnerados en su país de origen. Siempre que se habla de la migración venezolana, un número muy común es ese 1.8 millones de venezolanos que hay. Pero resulta que a partir de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, del cual ya casi vamos a hablar, la primera fase de este estatuto incluía realizar un registro único de migrantes venezolanos. Es decir, incluso el decreto 216 dice expresamente que el gran objetivo de este Estatuto Temporal de Protección es poder caracterizar y brindar al gobierno nacional esa información que, como ya les había dicho, era casi imposible obtener porque no existía un mecanismo que le permitiera acceder a esto. Pero si se dan cuenta, la primera característica o la primera condición de este registro es que la persona tiene que estar en territorio colombiano para poder acceder a este registro. ¿Ok? Entonces, fíjense, estas cifras son de la semana pasada. Hasta la semana pasada habíamos llenado la encuesta de caracterización 2.138.235 personas venezolanas. Es decir, ese número de 1.8 millones de venezolanos está siendo superado, ya fue superado solo por quienes ya llenaron la encuesta. Y miren la encuesta es un instrumento muy, muy largo, pero miren quiénes o cuántos ya lo terminaron, que sería la fase 1 del registro. Más de 2.200.000 personas. Entonces, lo primero que nosotros debemos decir que frente a los retos y oportunidades que tiene esta migración es que frente al reto de poder saber o gestionar un proceso migratorio que incluye a 2.2 millones de personas, es finalmente la oportunidad que tiene el país a través de un mecanismo de regularización como el estatuto, poder saber quiénes son, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus áreas, digamos, de interés, cómo está compuesto su núcleo familiar, con quién se encuentra aquí, y todo un conjunto de elementos que le permite al Estado tomar decisiones y revisar cuál es la política pública para poder atender a las necesidades de esta población. Frente a cuál es la composición que hay en esta población, podemos ver que si bien mayormente estamos hablando de adultos, sí es muy, muy importante, y esto ha sido sostenido en el tiempo, en las veces que hemos tenido acceso a datos de la población, es que alrededor del 22% de la población proveniente de Venezuela son niños, niñas y adolescentes. Es decir, cuando nosotros hablamos de migrantes en una gran categoría, migrantes como tan generales, nosotros estamos omitiendo que hay grupos particulares de personas con necesidades particulares, y aquí ni siquiera están incluidos los adultos mayores o las personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, para entender
no cómo se genera, sino cuál es la respuesta que el Estado ha tenido que dar o ha tenido, cuáles son los retos que ha enfrentado el Estado para poder hacer frente a la migración venezolana. Lo primero que tenemos que decir es que uno no vienen solo, dos, y que tenemos poblaciones particulares que necesitan entonces atención especial eh, sobre, sobre cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran. Y me detengo muy, muy brevemente en los niños y en las niñas, porque en el colectivo social, una generalización que se ha sentido incluso en algunos momentos en las instituciones públicas o privadas, es que los niños venezolanos les quitan el cupo, por ejemplo, en una escuela a los niños colombianos. Y las personas pues se han llegado a preguntar, bueno, pero ¿por qué tienen que darle acceso a los niños y a las niñas venezolanas a los colegios? Y si es verdad realmente que, que, que los niños venezolanos tienen más beneficios que los niños colombianos. Miren, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo, aquí yo no me voy a detener en si ha sido suficiente o no, porque tengo mi postura al respecto. Eh, ha, ha hecho un esfuerzo por poder garantizar a los niños y a las niñas en particular el acceso a sus derechos. Y la razón por la que esto sucede es porque son niñas y niños, independientemente de si vinieran de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Siria o de Estados Unidos. Prevalece, según la Convención de los Derechos del Niño, prevalece su condición de niño ante todo y el interés superior del niño. Y además, ya, digamos, estas instancias advierten que los niños en situación de migración son personas que sufren, eh, están sometidas a riesgos adicionales, por tanto los estados son garantes y están obligados a garantizar que los niños y las niñas tengan y gocen y disfruten sus derechos sin ninguna limitación, independientemente del estatus migratorio que tengan, e inclusive ellos ni sus padres. Es decir, que darle acceso a la educación a niñas y niños venezolanos no se trata de un beneficio a los venezolanos, se trata de garantizar el derecho a la educación de un niño y una niña, que tiene el mismo derecho de un niño y una niña colombiana. Algunas de las situaciones que están alrededor de la migración cuando sucede con niños son estas que hemos presentado aquí y que son sumamente complejas. Sobre todo cuando nosotros tenemos un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que ya tiene unas capacidades bastante limitadas para poder hacer frente ante la demanda de la población colombiana. Es decir, y además nosotros, digamos, cuando digo nosotros es la migración proveniente de Venezuela, viene con un flujo migratorio y una cantidad de niños y niñas que también demanda de los servicios de protección, de prevención y protección que tiene esta entidad del Estado, entonces supone un reto mayor. Entonces, el primer reto que nosotros empezamos a identificar es el reto institucional de hacer frente a la gestión migratoria en todas esas categorías de la migración, ¿ok? Eso por mencionar solo. Y ya estoy cerrando, pero como les decía al principio, no quería dejar por fuera el hecho de que en esta migración no solamente viene población venezolana. Los colombianos nos hemos movido alrededor del mundo y estamos, al menos 400.000 de nosotros están refugiados en 45 países del mundo y se estima que alrededor de 4.7 millones se encuentran alrededor del mundo. Los principales países hasta 2018 de destinos de esta población ha sido Estados Unidos, España y Venezuela. ¿Ok? Por tanto, no es
no puede ser raro que entonces esa cantidad de personas que emigró a estos países ahora retornen a Colombia con sus hijos y sus familias, por supuesto, en, en requiriendo quizás algún apoyo del Estado. Para eso el Estado también ha generado política pública, de hecho hace poco se promulgó la ley integral de migración en Colombia, que tiene un muy marcado, digamos, interés por la población colombiana retornada, y además de otros mecanismos que existen como el plan retorno, y Colombia nos une, que, digamos, nos hablan de cuál es la intención del Estado frente a la población retornada. Sin embargo, quería decirle que los retos que tiene esta población en muchos casos son muy similares a la de población extranjera, y esto sucede principalmente porque las razones cuando una persona ha migrado por mucho tiempo a otro país y decide retornar, es que hay un desarraigo. Algunos de los estudios que hemos hecho nos hablan de, por ejemplo, cómo las personas colombianas retornadas nos dicen, es que yo siento que soy doblemente víctima, es decir, fui víctima cuando me fui, salí huyendo de la violencia de Colombia y vengo huyendo del hambre de Venezuela, ¿no? Entonces, esta doble situación de movilidad o de migración en condiciones de vulnerabilidad es sumamente preocupante. En condiciones generales y de acuerdo a lo que nos explican los teóricos en, en las teorías de retorno migratorio, entonces lo que nos muestra es que hay factores objetivos y subjetivos que hacen a una persona tomar la decisión, y que estas decisiones que ellos toman son las que orientan su proyecto de vida. Cierro los últimos minutos un poco recordando cuál ha sido la respuesta desde el punto de vista de regularización migratoria que ha propuesto el gobierno colombiano, que no inició con Duque, por supuesto, pero que ha sido sostenido, y que además la última medida ha sido ampliamente aplaudida alrededor del mundo como una medida ejemplar de protección para una protección, para la protección de una población como en condición de alta vulnerabilidad, como la población venezolana, que es este TPB. Pero le quería contar de estos tres últimos mecanismos. En primer lugar, tenemos las tarjetas de movilidad fronteriza, y esto es un instrumento que digamos, de tránsito, que le permite a las personas que viven en departamentos fronterizos, ¿ok?, poder ingresar a territorio colombiano para poder acceder a bienes y a servicios, pero hasta un determinado límite geográfico. Por ejemplo, quienes se encuentran cercanas a la frontera con Norte de Santander, la tarjeta fronteriza le permite ingresar a territorio colombiano a los nacionales venezolanos hasta Pamplona. Quien pase a partir de Pamplona, o quien pasaba a partir de Pamplona con la tarjeta de movilidad fronteriza, ya estaba incurriendo en una irregularidad con el uso del instrumento, porque esto no sustituía el pasaporte y no sustituye el pasaporte. Lo que hace es facilitar la movilidad entre personas que son también llamadas migración pendular, es decir, quienes viven en Venezuela pero desarrolla actividades económicas o adquiere bienes y servicios en Colombia, y viceversa, porque ha sido una dinámica fronteriza que es histórica entre Venezuela y Colombia. Igual pasa en La Guajira e incluso en las comunidades indígenas, por ejemplo, que además ellos sienten que esa frontera no existe, más allá de los límites que ellos mismos como pueblo o imponen, ¿no? El otro mecanismo que nosotros tenemos es el permiso, o que tuvimos, porque ya no es vigente, no tiene vigencia, es el permiso especial de permanencia. En el año 2017, cuando
la migración toma una dimensión, por supuesto, preocupante para las entidades territoriales. Entonces, la respuesta del gobierno nacional fue la creación de este permiso especial de permanencia que autorizaba la permanencia e identificación del nacional venezolano hasta por 2 años, siempre y cuando esta persona se cumpliera con unos requisitos, hiciera también un registro único de información, proporcionara toda la información. ¿Y qué sucede con este permiso? Que el permiso tenía algunas limitaciones para poder abrir una cuenta, aunque la política decía que no, en la práctica el problema del permiso es que era limitado, que tenía una temporalidad muy finita e incluso quienes ingresaban a las instituciones del país, hablemos de niños y niñas que obtenían su permiso especial de permanencia, no podían ingresar porque el permiso no les permitía poder, no estaba estipulado que el permiso pudiera utilizarse como documento de identificación válido para poder documentar en el título de bachiller, por ejemplo, que la persona titular de CPEP era el titular del, del título de bachiller. Entonces, pues, y una serie muy profunda de largos cuestionamientos y de barreras que tenían las personas que ya obtenían el P. Entonces, en ese sentido, y por supuesto no reconocía la voluntad de permanencia. ¿A qué me refiero esto? Tanto en el discurso de las entidades gubernamentales de presidencia hacia abajo, pues siempre ha estado de que cuando Maduro cayera, cuando el cerco diplomático hiciera efecto, la población venezolana iba a retornar. Entonces, por tanto, no había necesidad de crear un mecanismo que reconociera la voluntad de permanencia, porque estas personas, en cuanto cambiara el régimen en Venezuela, se iba a devolver. Pues recientemente con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, o también conocido como ETPB, por primera vez el gobierno nacional reconoce que las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en el territorio nacional tienen la voluntad de permanecer independientemente si cambia o no el régimen en Venezuela. Y además reconoce que hay, por ejemplo, niños y niñas que ya han permanecido en el país mucho más tiempo en Colombia que en su país. Reconoce que los niños y niñas venezolanos tienen derecho, por ejemplo, o niñas y niños de padres venezolanos que se encontraban en situación migratoria irregular, ¿ok? Facilita que puedan acceder a mecanismos de regularización como el ETPB, con unas condiciones, ojo, no es automático, no significa, esto es una mirada demasiado global, bastante amplia, de una medida que ha sido ampliamente, digamos, aplaudida, pero que también tiene sus dificultades. Todo esto para decirles que la gestión migratoria, por supuesto, tal como lo es la migración, es compleja. Y de hecho, en una reciente investigación, aquí hay algunos resultados muy generales de cuáles son las principales brechas que nosotros hemos encontrado en este estatuto temporal de protección, que efectivamente representa un avance en la flexibilización migratoria y que favoreció la regularización de personas que no tenían posibilidad de poder acceder a documentos como pasaporte u otros documentos de viaje, ¿ok? Pero que todavía
necesita seguir siendo revisado y madurado para que la efectividad a largo plazo efectivamente proporcione los objetivos o el propósito que se ha cumplido. El que en nuestro particular es más relevante es el hecho de que debe tener un enfoque de niñez bastante integral en la implementación y en la conceptualización de la medida, y algo de lo cual no les he hablado es el hecho de cómo la inclusión de personas de la comunidad LGBT o trans que puedan acceder por primera vez y de manera histórica a la identificación a través del género identitario, pues no encuentren barreras en las notarías, por ejemplo, para poder acceder a, al cambio de género en su documento de identificación. Entonces, los retos son muchos para el Estado, para la sociedad, sobre todo en cómo miramos y cómo estamos construyendo y deconstruyendo las narrativas alrededor de la migración y cómo empezamos a ver estas comunidades binacionales que se empiezan a conformar, sobre todo en las zonas fronterizas o en los departamentos con mayor concentración de población migrante. Creo que también el fortalecimiento de la capacidad institucional para poder hacer frente a la masiva llegada de población venezolana es un reto importante, y aunque no hablamos de eso, pues sí es necesario reconocer que la comunidad internacional ha hecho unos aportes económicos y técnicos sustanciales para poder acompañar al gobierno nacional en la generación de medidas, por ejemplo, como la que estamos viendo hoy, que es como la que vimos del estatuto temporal de protección, que tiene en su implementación apoyos de la cooperación internacional para que esto sea posible, por supuesto, para que los recursos públicos no se vean tan afectados como ya lo ha hecho, por ejemplo, en el área de salud, en temas de regularización migratoria. Perdón que siento que fue demasiada información. Hay una cancioncita, la podemos dejar para el cierre. Me gustaría más bien conocer sus impresiones. Migrar no es un delito, es lo que me gustaría que se llevaran de, de este espacio, que lo comprendamos así, que todos tenemos derecho a migrar. Sin embargo, me gustaría saber ustedes qué piensan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Mayren. Pues estábamos escuchando con mucha atención y creo que pues, nos brinda herramientas de análisis muy importantes en relación como a entender como con mucho más detalle el fenómeno y las particularidades de la migración de la población venezolana hacia Colombia, digamos que entendiendo un poco más también sus contextos históricos, políticos, económicos, sus momentos, digamos, de estallido, por así decirlo, o de disparada, mejor, en las cifras, digamos, como usted nos las refleja con claridad, además de las particularidades que hay entre el proceso o internamente en el proceso mismo de migrar, ¿no? Cómo es todo cómo se va llevando una serie de fases del proceso migratorio, incluso pues la toma de decisiones, ¿no? Usted lo expresaba claramente, yo tomo la decisión porque tengo algunas capacidades económicas y me puedo ir con mayor facilidad utilizando, digamos, la vía, no solo irme solo, sino también moverme con mi familia y reubicarme en otro lugar, pero teniendo unas condiciones económicas, pues, suficientes, ¿no? Mientras que está la contracara de las personas que no tienen ese acceso a estos recursos, ni las garantías, ¿no? En cierta forma usted expresaba lo del pasaporte, que ya era una limitante para salir de manera legal del territorio venezolano. Entonces, creo que nos pone como de presente algunos detalles que uno
de pronto no entiende, no conoce, no ha profundizado y que tristemente, pues lo he dicho en varias sesiones, pues se nos vuelve paisaje, ¿no? O sea, como que ya, y se nos vuelve paisaje, pero también se vuelve incómodo y entonces, lo he dicho también, como que hay que entender y ponerse un poco en los zapatos del otro y de los otros, ¿no? Eh, eh, Usted lo expresaba con claridad y eso me pareció muy interesante, el tema de la caracterización, pero como las dificultades que hay en esa caracterización y en el proceso mismo de censar a la población venezolana, donde vemos que hay unas cifras importantes entre las cifras que da Migración Colombia de 1.800.000 personas, las cifras que se tienen en el registro de población migrante venezolana, que es como de 2.300.000, si mal no recuerdo, y que pueden ser mucho más, ¿no? O sea, usted nos hablaba de ahí ya demuestra un subregistro, pero claro, no sabemos los que usted mencionaba que pasan por los kilómetros de fronteras, los que no se censaron, los que no se registraron, que van de tránsito de pronto hacia otras latitudes más hacia el sur, y que no sabemos realmente cuántas personas venezolanas pues están habitando el territorio. Entonces, eso me parece muy valioso. Creo que ahí tenemos varias preguntas. Voy a darle paso a Estefanía para que formule. Ella tiene una pregunta, yo tengo otras, entonces, para no acaparar el espacio de preguntas. Entonces, adelante, Estefi. Gracias, Vlado. Gracias, profe, por tu presentación. Yo quiero recoger un poco la última parte que tú pues, nos estabas como comentando sobre como esa gestión migratoria, ¿no? Esos puntos claves, esos retos después que hay que como enfatizar un poco para mejorar pues esa llegada, ¿no? Y esa acogida de las personas migrantes en nuestro país. Muy relacionado como con ese contexto, quiero preguntarte frente al gobierno entrante que pues llega este año 2022, quiero saber un poco esos retos o esas tensiones que se pueden configurar frente al tema de las migraciones precisamente en Colombia, pero con este gobierno que llega nuevo precisamente este año, profe. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, digamos, es muy interesante. Yo me sonrío porque el tema migratorio en la campaña política brilló por su ausencia, ¿no? Nosotros vimos cuando analizamos los planes de gobierno de ambos candidatos, quienes resultaron en la última fase de la contienda electoral, cuando nosotros revisamos ambos planes de gobierno, entonces nosotros veíamos por un lado la propuesta de Rodolfo, que además fue nuestro alcalde aquí, a quien me refería con las desafortunadas declaraciones. Para nosotros era un poco, pues, ya sabemos cómo es el asunto de la migración con Rodolfo, y le apostaba a que restablezco relaciones con Venezuela y además le digo, hágase cargo de su gente. Venga y aporte plata para que usted apoye al gobierno colombiano por lo que tenemos acá, además de lo que le estamos pidiendo a la cooperación internacional. Y en el caso de quien es el presidente electo, entonces la política era restablezco mis relaciones con el gobierno venezolano y voy a buscar que las condiciones de vulnerabilidad, como en otras poblaciones que tengo en el país, se mitiguen. Esa era toda la información. Nosotros hoy nos despertamos con la noticia de que hay una propuesta para plan retorno hacia Venezuela. Entonces, en este momento, muy sin tener mayor información acerca de qué significa esto, pues es un poco osado poder decir a qué nos estamos refiriendo con un plan retorno. Es decir, las condiciones que originaron
la migración venezolana hacia Colombia y hacia el resto del país no han cambiado en Venezuela. El hambre, el deterioro de las instituciones, de la salud, del Estado de Derecho, eso sigue siendo una realidad en Venezuela. Entonces, esas condiciones para mí indican que no sería adecuado, que las personas tendrían que ejercer su derecho a no devolución a ese país de origen y a esas condiciones que originaron que ellos vinieran acá. Entonces, en este momento nosotros estamos muy atentos a cuál realmente va a ser la política migratoria del gobierno entrante y particularmente qué va a pasar con el estatuto temporal de protección, porque el estatuto, una de las grandes, digamos, nosotros desde la Universidad de los Andes, cuando hicimos los comentarios al decreto, una de las grandes preocupaciones es que no quedaba blindado y queda la voluntariedad de los políticas mantenerse en el tiempo. Entonces, decir que la regularización que promete el estatuto temporal es de 10 años, en realidad es falso. Es hasta que el gobierno de turno decida lo contrario. ¿Ok? Y nos estamos poniendo 10 años, hasta 10 años, ¿ok? Y además tiene una amplia discrecionalidad que en cualquier momento le pueden quitar el permiso por protección que obtienen las personas. Entonces, en este momento la preocupación es qué va a pasar con el estatuto y si realmente hay un plan retorno, cuáles son las condiciones que cambiaron en Venezuela que hacen y originan que unas personas que ya demostraron necesitar protección internacional o necesitar protección especial de los estados, entonces ahora los queramos regresar. Muy bien, profesora. Yo estaba pensando mucho, usted hizo un énfasis importante en el tema de la atención, ¿no? De cómo el Estado colombiano y sus instituciones y todo el andamiaje y la estructura estatal, pues da una respuesta que es una respuesta a la cual pues no estaba, digamos, que se ha venido adaptando, ¿no? Eso lo veíamos también la cátedra pasada, pues que las respuestas han sido como progresivas, un poco, por así decirlo, como pues adaptativas, bueno, como que se ha venido ahí cuadrando la cosa según la situación, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en el 2017 la disparada o 2016 de la población que emigra, claro, al recibir tal cantidad de población, pues ahí se generan unas demandas y unas dinámicas sociales, políticas y económicas particulares. Entonces, yo quería como preguntarle, y frente a los retos que usted ponía como cómo hacer para fortalecer, digamos, o para cerrar esas brechas en la atención, entendiendo desde el enfoque de la implementación de este enfoque diferencial. Usted presentaba que el registro pues habla de adultos, niños y niñas, pero claro, no se ve con claridad, digamos, qué pasa con personas mayores, qué pasa con jóvenes, qué pasa con personas de los sectores LGBTIQ+. Entonces, ¿qué pasa con esa atención y con el acceso a bienes y servicios? Porque pues eso también demanda unas particularidades en estos aspectos frente a lo que debería adelantar el Estado colombiano para brindar lo que usted mencionaba desde el comienzo, que digamos una serie de mínimos que son los derechos que se les deben garantizar a la población migrante. Sí, gracias Vladimir. Fíjate, al principio, esto que tú dices de que la política o la atención o la respuesta, en Venezuela hay un dicho que dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Como vaya, así, bueno, si lo tuviera que definir en una sola palabra sería reaccionaria, ¿no? Ha sido reaccionaria y el argumento ha sido es que Colombia no estaba acostumbrado.
Esa ha sido siempre la consigna. Colombia no está acostumbrado, pero ya han pasado 6 años desde la gran oleada, entonces ya nosotros tenemos que trascender. Por eso el Estatuto Temporal de Protección nos parece una medida sumamente valiosa para trascender, porque hasta el momento las entidades territoriales lo que decían es, oiga, es que muy bien que desde el gobierno nacional se delinee un COMPES, pero dígame dónde están los recursos para que nosotros a través de nuestras instituciones podamos ejecutar y podamos brindar la atención que estas personas demandan, porque la caracterización la tenemos clarita. Pregúntenle a las entidades prestadoras de servicios o a las entidades territoriales cuáles han sido las principales demandas de la población migrante, ¿no? Y ellos la tienen muy clara. El asunto es de dónde salen los recursos para la atención. Ahora, con el estatuto, y ahora recientemente tenemos un COMPES aprobado, el 4100, que es justamente para intentar disminuir y mitigar las brechas de acceso a derechos de la población. Porque con esta cantidad de poblaciones que nosotros tenemos, lo que tenemos que entender como país es que nosotros no podemos venezolanizar una política migratoria. En este país no solamente son migrantes los venezolanos, aquí tenemos chinos, tenemos hindú, tenemos africanos, tenemos toda la migración transcontinental que se presenta en el tapón del Darién. Estas personas, esto es tierra de nadie, y pareciera que la única migración que importa es la venezolana, y la venezolana en unas condiciones particulares. Entonces, el primer llamado que nosotros tenemos que hacer es a pensarnos la política migratoria como una política integral que responda a un enfoque de derechos, independientemente de la nacionalidad de las personas. Y que sí, efectivamente, en este momento las personas procedentes de Venezuela tienen unas condiciones particulares que necesitan atención, pero ¿qué sucede cuando nos pase con otro vecino? Vamos a crear una política entonces para el vecino también. No podemos hacerlo. Es decir, que esto no sirva de lección aprendida para asumir, oiga, nosotros los adultos mayores tenemos una política de atención a los adultos mayores, que no sea una limitación el hecho de que usted sea venezolano o usted sea ecuatoriano o sea peruano para poder acceder a la política. ¿Ok? Entonces, digamos, eso muy también a rasgos generales creo que es un punto importante para continuar la conversación. Bueno, muy bien, profesora Mayren. Estamos revisando si hay... bueno, Ana María pregunta, profesora Mayren, si es posible que haya más oleadas migratorias a raíz de las dinámicas globalizadoras, ¿no? Pues eso pregunta Ana María. Sí, claro, es que siempre, digamos, hay como detonantes, hay algunas condiciones que efectivamente detonan la migración. De hecho, nosotros ahorita mismo deberíamos estar preparándonos para una salida seguramente masiva de colombianos, ¿ok? Debido a la instauración de un nuevo régimen o de un nuevo modelo político en el país, que entra teniendo a la mitad en contra. Entonces, muy probablemente eso va a generar también una nueva oleada de migración desde Colombia, pero además que nosotros somos susceptibles de recibir y de hacer y de tener en el país. Algo que no dije y que siempre menciono porque me parece muy importante es que el discurso de que Colombia dejó de ser un país expulsor de migrantes es falso y está generalizado. Pero si nosotros revisamos las cifras de salida de colombianos durante los últimos años, incluyendo en la pandemia, y la cantidad de colombianos que regresaron en ese mismo periodo, nosotros vamos a encontrar que hay una diferencia significativa de al menos 500 o 600.000 colombianos que salieron y no retornaron. Es decir, que nosotros no hemos dejado de ser un país expulsor de migrantes. Lo que ahora somos es un país, además de expulsor, receptor de población migrante y de refugiada. ¿Ok?
Además, Colombia, y ese es otro tema quizás para la cátedra, y hay muchos expertos al respecto, que es sobre desplazamiento forzado producto del conflicto armado y cuántas personas alrededor del mundo colombianas se encuentran refugiadas justamente por temas de conflicto armado. Somos el principal país, antes de Siria, éramos el principal país solicitante de refugio y la razón, por supuesto, era el conflicto armado. ¿Ok? Entonces, otra conversación ahí, como otra conversación pendiente. No, así es, profesora, y es muy importante lo que menciona porque, pues, precisamente ese va a ser el tema de nuestra próxima sesión, el 28 de julio, donde vamos a ver, pues, el tema de las migraciones internas dentro de las, pues, que usted ya identifica y menciona, pues, está, pues, causada por el conflicto armado interno, ¿no? Desde múltiples actores, entonces creo que eso es muy relevante y eso es parte también de esta versión de la cátedra. Entonces, pues yo quiero agradecerle, de verdad, por su tiempo, profesora Mairene, por dedicarnos estas, no solo 2 horas, porque sabemos que preparar este tipo de sesiones demanda de muchas horas, preparar el contenido, preparar las presentaciones. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Creo que usted quiere presentarnos un video. No, no voy cerrando yo, sino agradeciéndole de una vez para que después del video, pues, Estefanía pueda dar cierre a la cátedra, pero pues de antemano le agradezco, ¿verdad?, por su disponibilidad, por sus valiosos aportes el día de hoy. Creo que podemos ir entendiendo también un poco más al detalle, con más, digamos, filigrana, el tema de qué significa este tema de la migración en el caso de la población venezolana, y lo que usted nos dejaba a lo último, la reflexión, pues la migración o los migrantes no son solo las personas venezolanas, sino que también hay migrantes de muchos lugares del planeta, y pues que también usted lo mencionaba al inicio de su presentación, o sea, la migración también está definida como un derecho a querer movernos y estar donde queremos estar, así no sea el lugar donde nacimos. Entonces, eso me pareció muy importante arrancar con esa definición, para entendernos y digamos que para entenderlo un poco más desde lo humano, qué está pasando con esta situación que muchas veces tristemente se vuelve incómoda. Uno lo ve y hay gente que, pues ya lo mencionamos ahí al comienzo también, xenofobia y todas esas, digamos, temas como de agresión hacia la población venezolana que genera mucha de la población que está en Colombia por miedos, por desconocimiento de las situaciones, no sé, las cargas de las noticias, por falsas noticias, bueno, mil cosas que también los medios generan, y que producen, digamos que como esa satanización de la población migrante. Entonces, creo que con los detalles y la minucia que usted nos ofreció hoy en esta sesión, pues somos más conscientes y somos más conocedores de cuál es realmente la situación de la población migrante venezolana, y pues entender también que no son los únicos y que también, así como somos un país receptor, también somos un país expulsor, ¿no? Entonces, o productor de migrantes, por así decirlo. Entonces, de antemano agradecerle, profesora. Creo que vamos con el video y después Estefanía cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, quedaron muchos asuntos pendientes. En realidad, a veces una pregunta que siempre queda en el aire es: ¿qué nos molesta, los migrantes o su pobreza? En realidad, tenemos quién nos molesta, la pobreza, y no estaríamos entonces en presencia de xenofobia, es decir, independientemente de su origen o nacionalidad, sino la pobreza que en ese momento se encuentra. Y no todos los migrantes, en el caso de la población venezolana,
pobre y cómo se agrupan en tantas categorías. Hay muchas cosas que alrededor de la migración, independientemente de la nacionalidad, surgen y nada, les agradezco muchísimo este espacio. Para mí fue un placer estar y siempre pues cuenten conmigo para cuando quieran. Me gustó mucho poder acompañarlos. Cerramos con un video de Luis Enrique, un migrante, además ha sido ícono, por ejemplo, en Venezuela fue una figura muy importante como lo ha sido en Latinoamérica, pero ahora que dedicara una canción específica grabada en Santander con el grupo C4 Trío, justamente para hablar de los caminantes y de la añoranza, porque quien está migrando también se encuentra en un duelo. Perdió su madre y se llama tierra. Así que, nada, un abrazo muy fuerte de Bucaramanga. Hola, ¿qué tal, mi amor? Hola, ¿qué tal, mi amor? Te hago esta carta para decirte que te amo, que te extraño, que te pienso toditos los días. Baila mi corazón, baila mi corazón. Al recordar aquellas tardes en la esquina y la brisa de la calle donde yo corría, que fue de Doña Flor, con su tiendita donde compramos las cosas que abuela pedía. De mi compadre dame razón, aún sigue viva su poesía que en la lejanía me acerca a vos. Tú vas conmigo por donde voy y sé que pronto llegará ese día. Oye, tierra mía, que cambies de color, pa' que no llore más, pa' que no sufra más, pa' que no duela más. Voy a curar con besos todas tus heridas, pa' que no llore más, no, pa' que no sufra más, pa' que no duela más. Voy a secar tu llanto con el alma mía. Cuéntame sin temor, cuéntame sin temor. Es que yo he visto un mar de gente caminando con los sueños arrugados en una mochila. Dime qué te pasó, dime qué nos pasó. ¿En qué momento de esta historia nos dejaron la tristeza y se llevaron toda tu alegría? Ruego que nunca más la indiferencia se apodere de tus calles, sembrando agonía. Que sean tus valles llenos de amor, donde florezca con sabiduría la valentía de ser mejor. Tú vas conmigo por donde voy y sé que pronto llegará ese día. Oye, tierra mía, que cambies de color. ¿Pa' qué? Pa' que no llores más, pa' que no sufras más, pa' que no sufras más. Voy a curar con besos todas tus heridas, pa' que no llores más, pa' que no llores, pa' que no sufras más. Voy a secar tu llanto con el alma mía.
junto a ti. Que el mar bordado de estrellas abre camino a tus hijos. Sonreír otra vez, pa' que lo malo se vaya de ti, mi tierra querida. Pa' que no llores, pa' que no sufras, no llores más. Voy a curar con besos todas tus heridas. Pa' que no llores más, por ti doy la vida. Hoy en tierra mía voy a secar tu llanto con mis manos, pa' que se acabe la tristeza y reine la paz. Oye, que caiga un aguacero de agua bendita. No te rindas, no te me rindas. Pa' que llegue a Nicaragua y Venezuela la libertad. Dame ese coro otra vez. Pa' que no sufras más. Pa' que no duela más. Voy a curar con besos todas tus heridas. Pa' que no sufras más. Pa' que no duela más. Voy a secar tu llanto con el alma mía. Qué linda canción que nos has compartido, profe. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a estar con nosotros en esta ocasión. Y bueno, vamos a cerrar este espacio agradeciendo igualmente el apoyo del equipo IPASUD, a su director, el profesor David Navarro, a nuestra profesional de comunicaciones, Ana María Ardila, por el apoyo y la gestión. Y bueno, también a los docentes y a los estudiantes que hacen parte de esta cátedra. Por último, mencionar que la próxima sesión es el jueves 28 de julio a las 4 p.m. a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, no siendo más, despedimos este espacio. Que tengan todos y todas una muy buena tarde y recuerden, por la paz, indiferencia nunca más.